Imaginen a un hombre que inicia su vida empuñando un fusil para una guerrilla marxista, solo para terminar convertido en el amo absoluto del paramilitarismo de extrema derecha y en el heredero indiscutible del imperio criminal de Pablo Escobar. Esta no es una obra de ficción, es la verdadera y escalofriante historia de Diego Fernando Murillo Bejarano, mundialmente conocido en el bajo mundo como alias Don Berna. A lo largo de múltiples décadas, el conflicto armado colombiano ha sufrido una metamorfosis constante, y Murillo Bejarano emergió como el epicentro de esta degradación. Su asombrosa trayectoria no es solo la biografía de un líder criminal, sino el reflejo estructural de cómo las alianzas tácticas, la cooptación institucional y el terrorismo sistemático moldearon el devenir político y social de toda una nación. La génesis de la trayectoria armada de Murillo Bejarano se remonta a finales de la década de 1970, un periodo caracterizado por una intensa efervescencia política y la consolidación de movimientos armados en Colombia. En esta época, se vinculó como un simple miliciano a las filas del Ejército Popular de Liberación, EPL, una organización guerrillera de orientación marxista-leninista y línea maoísta. Durante su permanencia en esta estructura subversiva, adquirió un riguroso entrenamiento militar y asimiló las tácticas complejas de la guerra de guerrillas, el sabotaje y la inteligencia clandestina. Sin embargo, su carácter no se amoldó a los rígidos preceptos ideológicos de la insurgencia. La evidencia histórica lo vincula de manera concluyente con acciones de exterminio sistemático dirigidas contra facciones de su propia organización, específicamente con las purgas letales dirigidas hacia una escisión radical del EPL, conocida como Estrella Roja, alrededor del año 1990. De hecho, su distanciamiento de la insurgencia fue traumático y violento. En el año 1985, sobrevivió a un atentado sicarial perpetrado presuntamente por sus antiguos compañeros revolucionarios, mientras administraba un parqueadero, recibiendo múltiples impactos de bala que marcarían su ruptura definitiva con la izquierda armada. A medida que el narcotráfico transnacional comenzó a permear y cooptar todas las esferas de la ilegalidad en Colombia, Murillo Bejarano tomó la decisión pragmática de incursionar en el naciente y altamente lucrativo negocio de las drogas. Su entrenamiento militar previo, su capacidad de organización de redes clandestinas y su demostrada crueldad lo convirtieron en un activo inmensamente valioso para los grandes capos antioqueños. El narcotraficante Fernando "El Negro" Galeano Berrio, socio clave de Pablo Escobar, lo rescató de la persecución guerrillera y lo integró a su aparato de seguridad, nombrándolo jefe de escoltas y hombre de absoluta confianza. Durante el periodo de hegemonía del Cartel de Medellín, Murillo Bejarano, quien en esa época era conocido con el alias de El Ñato, se consolidó en la región de Itagüí, asimilando las complejas dinámicas de la exportación a gran escala de clorhidrato de cocaína, las arquitecturas financieras del lavado de activos y la gestión de vastas redes de sicariato urbano. Esta posición privilegiada lo colocó en el epicentro del poder operativo del cartel, exponiéndolo a las letales purgas internas que pronto desatarían una guerra mafiosa sin precedentes. El punto de inflexión definitivo en la carrera criminal de Don Berna y el evento que catalizó su transformación de un jefe de seguridad subordinado a un estratega paramilitar de alcance nacional ocurrió a mediados del año 1992. Esta etapa marcó el inicio de su ascenso hacia la cúspide del crimen, organizado mediante el establecimiento de alianzas clandestinas y sin precedentes con actores estatales, fuerzas de inteligencia extranjeras y organizaciones paramilitares incipientes. La ruptura estructural se gestó en los primeros días de julio de 1992, cuando Pablo Escobar Gaviria, recluido bajo sus propias y laxas reglas en la cárcel de La Catedral, ordenó un juicio mafioso y el brutal asesinato de sus principales socios financieros, Fernando Galeano y Gerardo Moncada.
Escobar los acusó de traición y de ocultar vastas ganancias derivadas de las rutas del narcotráfico. Según los recuentos históricos, Don Berna, intuyendo el peligro letal tras la convocatoria de su jefe, optó por no subir a las instalaciones del penal, una decisión astuta que le salvó la vida ante la inminente masacre. Tras descubrirse estos atroces asesinatos en el interior del penal, el gobierno colombiano ordenó una operación militar para retomar el control, lo que desembocó en la histórica fuga del narcotraficante, el 22 de julio de 1992. Con Escobar en fuga, Murillo Bejarano se acercó a las autoridades, específicamente a la Fiscalía, entregando información vital sobre la estructura de su antiguo patrón, lo que le valió que se borrara temporalmente su abultado expediente criminal y le abrió la puerta a una letal alianza estratégica. Movilizado por un imperativo de supervivencia y venganza, Don Berna forjó una coalición sin precedentes con los líderes paramilitares Fidel y Carlos Castaño Gil, además de establecer nexos de financiación con el Cartel de Cali. De esta convergencia nació el temible Escuadrón de la Muerte autodenominado Los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar. La operatividad de este grupo durante los años 1992 y 1993 no ocurrió en un vacío clandestino, sino bajo un velo de colusión institucional que generó profundas alarmas diplomáticas. La cronología de esta guerra sucia comenzó a documentarse en los cables de inteligencia de Estados Unidos desde julio de 1992. Para febrero de 1993, la Embajada de Estados Unidos en Bogotá ya emitía alertas formales sobre sospechas de transferencia de inteligencia táctica entre el recién creado bloque de búsqueda oficial y los escuadrones sicariales de Los Pepes. La tensión escaló rápidamente en marzo de ese año, cuando la CIA advirtió que la inmensa presión política por capturar a Escobar estaba empujando a los mandos oficiales a depender casi exclusivamente de los medios extralegales administrados por Murillo Bejarano y los Castaño, lo que resultó en el asesinato simultáneo de 4 lugartenientes clave del cartel de Medellín. El desdibujamiento de las fronteras entre la legalidad estatal y el terrorismo paramilitar alcanzó su punto crítico en abril de 1993. A pesar de que el 6 de abril el gobierno colombiano rechazó públicamente cualquier nexo con la justicia privada, fuentes de inteligencia norteamericanas revelaron que el propio director de la Policía Nacional, el general Miguel Antonio Gómez Padilla, admitió haber ordenado mantener canales directos con los paramilitares para recolectar información de inteligencia. Ante la fuerte presión internacional manifestada por el embajador estadounidense Morris Busby, a finales de abril el presidente César Gaviria ordenó cesar inmediatamente dicha cooperación, lo que motivó que los Pepes declararan cínicamente una victoria anticipada y anunciaran su supuesta disolución el 26 de abril de 1993. Sin embargo, la cacería sistemática continuó en las sombras. En agosto de 1993, las comunicaciones diplomáticas confirmaron que el Estado colombiano era simultáneamente receptor de inteligencia de la DEA y objeto de espionaje para monitorear sus vínculos oscuros con las estructuras sicariales. El clímax de esta cacería conjunta se materializó el 3 de diciembre de 1993, con la muerte de Pablo Escobar, sobre un tejado en Medellín, un evento que marcó el fin de una era, y el vertiginoso ascenso de Don Berna, como el heredero indiscutible de las redes de narcotráfico y sicariato del Valle de Aburrá, consolidando a futuro la temida Oficina de Envigado. Tras la atomización del cartel de Medellín, la topografía criminal de Colombia experimentó una profunda reestructuración. Don Berna no se limitó a traficar narcóticos de manera clandestina. Implementó un modelo de gobernanza criminal sofisticado, que fusionaba el control absoluto del narcotráfico de exportación, el paramilitarismo rural a gran escala y la prestación de servicios letales de seguridad privada para las élites políticas y empresariales regionales. Buscando una retaguardia territorial invulnerable, a partir de 1994, Murillo Bejarano estableció su centro de operaciones en el municipio de Valencia, en el departamento de Córdoba,
amparado por el proyecto hegemónico de las autodefensas campesinas, lideradas por los hermanos Castaño. Desde allí, su capacidad operativa demostró ser letal y expansiva. Un hito estructural en la formalización de su ejército privado ocurrió a finales de 1998. Tras un asalto devastador perpetrado por cientos de guerrilleros de las FARC contra un anillo de seguridad de Carlos Castaño en la vereda Tolobá, y el caserío El Diamante, Don Berna y la cúpula paramilitar ordenaron la creación oficial del bloque Héroes de Tolobá. Murillo Bejarano fue erigido como el máximo jefe de esta temible facción, asumiendo doctrinas militares de extrema derecha orientadas no solo a combatir la insurgencia, sino a dominar a sangre y fuego el sur de la costa atlántica. En paralelo a la guerra rural, las estructuras bajo su mando, principalmente la banda de sicarios conocida como La Terraza y el aparato sicarial de la Oficina de Envigado, desataron una ola de magnicidios y operaciones de terrorismo de Estado que alteraron profundamente la historia de Colombia. Esta era de terror se caracterizó por una simbiosis innegable entre agentes corruptos del Estado y sicarios a sueldo. El 27 de febrero de 1998, sicarios de La Terraza ejecutaron al defensor de derechos humanos, Jesús María Valle Jaramillo, en Medellín. Un crimen ordenado en retaliación por las incesantes denuncias del abogado sobre la evidente connivencia entre tropas de la Cuarta Brigada del Ejército y los paramilitares responsables de crueles masacres en Ituango. Murillo Bejarano confesaría años después su papel estructural en silenciar a esta voz disidente. La magnitud del contubernio institucional quedó aún más expuesta el 13 de agosto de 1999, con el asesinato del periodista y mediador de paz Jaime Garzón Forero en Bogotá. Las investigaciones y testimonios posteriores de Don Berna y otros mandos revelaron un escalofriante nivel de colusión. El crimen fue instigado por figuras de extrema derecha e inteligencia estatal, notablemente José Miguel Narváez, ex subdirector del DAS, y el coronel Plazas Acevedo, quienes entregaron a las estructuras sicariales de Murillo Bejarano los croquis, perfiles y rutinas de seguimiento detalladas para materializar el homicidio. La maquinaria de muerte se extendió también al control político directo en las regiones, evidenciado el 13 de julio de 2001, cuando Murillo Bejarano ordenó personalmente la ejecución del exalcalde de Valencia, Juan Antonio Negrete Martínez, cimentando su dominio despótico sobre la administración pública local. Esta injerencia política alcanzó la cúspide del poder estatal durante la época preelectoral del año 2001. En diligencias judiciales rendidas bajo gravedad de juramento en procesos transicionales, Don Berna atestiguó haber canalizado inmensas cantidades de dinero ilícito proveniente de sus rentas mafiosas para financiar de manera encubierta la campaña presidencial del entonces candidato Álvaro Uribe Vélez, revelación que derivó en profundas compulsas de copias hacia las altas cortes y la Comisión de Acusaciones del Congreso. La política de silenciamiento contra la intelectualidad crítica cobró otra víctima prominente en septiembre de 2004, cuando sicarios a su servicio asesinaron al sociólogo Alfredo Correa de Andrés en la costa atlántica, una operación que, según confesiones de Murillo Bejarano, fue facilitada directamente por expedientes y seguimientos fabricados y suministrados por el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS. La supremacía urbana de Don Berna no estuvo exenta de sangrientas purgas internas y guerras de facciones. Para consolidar su monopolio mafioso en Medellín y el oriente antioqueño, libró una guerra de aniquilación contra el bloque Metro, comandado por su antiguo aliado Doble Cero, a quien finalmente derrotó y asesinó, absorbiendo su estructura militar. Su poderío consolidó la época de la Don Bernabilidad, una oscura pax mafiosa apoyada en operaciones como la polémica Operación Orión de 2002, donde sus paramilitares del bloque Cacique Nutibara actuaron hombro a hombro junto a efectivos militares bajo el mando del general Mario Montoya para expulsar a las milicias guerrilleras de la Comuna 13 de Medellín, dejando a su paso una estela de ejecuciones extrajudiciales y centenares de víctimas arrojadas a fosas comunes
en La Escombrera y el río Cauca. Con la escalada de la presión tanto de tribunales nacionales como de la comunidad internacional, frente a las atrocidades del paramilitarismo, el Estado colombiano propició la apertura de un complejo proceso de diálogo con la comandancia de las AUC. En este teatro de negociación, materializado jurídicamente mediante el controvertido Acuerdo de Santa Fe de Ralito, Don Berna ocupó el cargo de inspector general de la organización, erigiéndose como un actor ineludible, dado su poder bicéfalo como comandante militar y zar del narcotráfico internacional. A pesar de las severas críticas de organizaciones como Human Rights Watch, quienes a través de voceros como José Miguel Vivanco, advirtieron en mayo de 2005 que este marco jurídico representaba una amnistía encubierta y un regalo total para criminales de lesa humanidad. El gobierno avanzó con el cronograma. La influencia de Murillo Bejarano quedó patentemente demostrada a través del calendario de desmovilizaciones masivas de las estructuras adscritas a su mando central. La secuencia inició el 25 de noviembre de 2003, con la desmovilización del bloque Cacique Nutibara en Medellín, reintegrando a 868 combatientes fuertemente armados. Sin embargo, el frágil cese de hostilidades estuvo a punto de colapsar en abril de 2005, revelando la hipocresía paramilitar y la tiranía territorial impuesta por Don Berna. El 10 de abril, el diputado de Córdoba Orlando José Benítez Palencia, quien realizaba una correría política en Valencia, territorio donde nadie ejercía proselitismo sin autorización del capo, fue interceptado junto a su hermana Liris del Carmen y su conductor José Francisco Mestra, por hombres fuertemente armados del bloque Héroes de Tolobá. La caravana fue detenida mientras cruzaban el río Sinú en un planchón y forzada a dirigirse hacia la zona de ubicación de Santa Fe de Ralito. Poco después, en un acto de barbarie que demostró el desprecio por el proceso de paz, los sicarios ejecutaron sumariamente a los 3 cautivos, descargando 10 disparos a quemarropa, masacrando a los hermanos y al maestro, en un brutal mensaje de control territorial absoluto. Este triple homicidio político forzó una reacción institucional sin precedentes. El 20 de mayo de 2005, fiscales de Montería emitieron una orden de captura contra Murillo Bejarano como autor intelectual de la masacre. Orden que el presidente Álvaro Uribe respaldó públicamente, ordenando a la Policía Nacional capturarlo dentro o fuera del área de distensión. Se desplegó la operación de cacería humana más grande desde los tiempos de Pablo Escobar, involucrando a 2.000 efectivos, 10 helicópteros tácticos Black Hawk y aviones de inteligencia. A pesar del inmenso cerco militar, Don Berna permaneció protegido por los anillos de seguridad del resto de la cúpula paramilitar dentro de Santa Fe de Ralito. Tras 72 horas de un tenso estancamiento bélico que amenazaba con hacer estallar la paz, y tras negociaciones subterráneas lideradas por el comisionado Luis Carlos Restrepo, Murillo Bejarano pactó su entrega. El viernes 27 de mayo a las 6 de la tarde, emergió caminando lentamente de la maleza, sin esposas, vistiendo una camisa de manga corta y un tradicional poncho con la bandera colombiana, amparándose de inmediato bajo la laxa figura de desmovilizado, para evadir temporalmente las solicitudes de extradición norteamericanas. Su reclusión estratégica fue el catalizador dialéctico que desatascó el proceso de paz. Al neutralizar pacíficamente a la principal amenaza sicarial, los demás comandantes de las AUC obtuvieron la garantía de seguridad necesaria para proceder al desarme. Inmediatamente después de su reclusión, la secuencia de pacificación se aceleró. El bloque Héroes de Tolobá entregó las armas el 15 de junio de 2005, 465 hombres. Seguido rápidamente por el inmenso bloque Héroes de Granada en Antioquia el 1 de agosto, 2033 hombres. El bloque Tolima el 22 de octubre, 207 hombres. Y concluyendo este masivo ciclo con el bloque Mineros el 20 de enero de 2006, con 2.790 combatientes. Los monumentales arsenales entregados durante estos procesos, que en regiones como el Tolima incluyeron miles de cartuchos, armas largas y sistemas de radiocomunicación militar,
reflejaron la extraordinaria capacidad de fuego del ejército que Murillo Bejarano había levantado. La reclusión penitenciaria de Diego Fernando Murillo no representó una paralización fáctica de las vastas actividades criminales bajo su dominio. Por el contrario, demostró la asombrosa resiliencia sistémica y el arraigo social de sus infraestructuras ilegales. Desde las celdas de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, en Antioquia, continuó administrando subrepticiamente las rutas internacionales de exportación de cocaína, emitiendo órdenes sicariales y consolidando la estructura de la oficina de Envigado. Al quedar expuesta esta burla flagrante al sistema judicial por investigaciones conjuntas de la Inteligencia Nacional y la DEA, el gobierno colombiano ordenó su traslado punitivo a la gélida y severa penitenciaría de Convita, en Boyacá, en un intento por cercenar sus enlaces operativos. A pesar de sus múltiples intentos por mantener la fachada de sometimiento ante los tribunales de justicia y paz, como su participación en febrero de 2008, donde aceptó la autoría intelectual de diversos magnicidios, o su captura formal en septiembre de 2008 por la cruenta masacre de campesinos y niños en San José de Apartadó, ocurrida en 2005. El Estado colombiano consideró que la comandancia paramilitar seguía delinquiendo activamente, evadiendo la reparación a las víctimas y fracturando la verdad. En un acto de autoridad que transformó la geopolítica de la justicia transicional, en la madrugada del martes 13 de mayo de 2008, el presidente Uribe autorizó la expatriación masiva y sorpresiva de la cúpula de la SAUCE. Don Berna, junto a Salvatore Mancuso, Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40, y más de una decena de temibles comandantes, fue extraído de su celda y entregado a agentes federales estadounidenses para responder por cargos circunscritos exclusivamente a la conspiración y el tráfico transnacional de clorhidrato de cocaína cometidos con posterioridad a diciembre de 1997. Acorralado por la solidez de las evidencias de la justicia norteamericana que lo perfilaban como el inspector general de una organización terrorista y el zar del narco, apenas 35 días después de tocar suelo extranjero, el 17 de junio de 2008, se declaró culpable ante los estrados de Nueva York de intentar inundar a Estados Unidos con toneladas métricas de cocaína. El dictamen final a su dilatado prontuario transnacional llegó el 22 de abril de 2009, cuando un juez federal del Distrito Sur de Nueva York lo sentenció a purgar una drástica condena de 31 años de prisión, 376 meses, además de imponerle una multa pecuniaria de $4 millones. Según declaraciones oficiales de altos mandos de la agencia antidrogas DEA, emitidas el día de su condena, el confinamiento definitivo de este macrocriminal ponía fin a su insaciable maquinaria de terror. Proyectado para permanecer encerrado en el sistema penitenciario estadounidense bajo estrictas medidas de seguridad hasta el año 2040, su vida criminal parecía haber llegado a su clausura definitiva. Contrario a lo que se esperaba, la expatriación de Murillo Bejarano no extinguió su relevancia institucional en Colombia. Su confinamiento generó un enorme vacío de verdad para decenas de miles de víctimas que buscaban el paradero de los desaparecidos, particularmente de aquellos arrojados a las aguas del río Cauca tras las purgas en Medellín. A mediados del año 2009, en una decisión progresista, el juez federal Richard M. Berman le concedió un lapso extraordinario de 45 días para colaborar remotamente con fiscales colombianos de justicia y paz, habilitando decenas de versiones libres que sacudieron los cimientos del poder político. Durante estas testificaciones remotas de la década pasada, don Berna detalló el espionaje sistemático ordenado desde la Presidencia de la República. Bajo la gravedad del juramento, aseguró que el secretario de Gobierno Bernardo Moreno conocía los planes ilegales para desacreditar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que investigaban la parapolítica. Explicó metodológicamente cómo su emisario personal, alias Job o La Baja, ingresaba clandestinamente a la Casa de Nariño en 2008 para entregar grabaciones extorsivas recolectadas con la complicidad de funcionarios del DAS, reuniéndose en despachos oficiales con altos dignatarios como Edmundo del Castillo,
y César Mauricio Velázquez. Estas revelaciones consolidaron su figura como depositario de los secretos más oscuros de la colusión estatal. El avance de los mecanismos transicionales tras los acuerdos de paz de La Habana requirió, inevitablemente, convocar de nuevo su testimonio ante la Novel Jurisdicción Especial para la Paz, OJEP. En un esfuerzo monumental por esclarecer el macrocaso 08, crímenes cometidos por la fuerza pública en asociación con paramilitares. El 22 de marzo de 2024, la magistratura citó a Don Berna y a 11 exmiembros del bloque Cacique Nutibara a rendir declaración reservada sobre los nexos institucionales en Antioquia, reconociendo judicialmente que su testimonio es imperativo para alcanzar una administración de justicia genuina. Las tensiones por conocer la verdad y garantizar los beneficios jurídicos han escalado incesantemente. A finales del año 2025, Murillo Bejarano impuso condiciones transaccionales radicales, negándose tajantemente a declarar como testigo principal en el juicio por el histórico magnicidio del candidato presidencial Carlos Pizarro León Gómez, hasta que la Corte Suprema de Justicia le garantizara blindaje legal para no ser expulsado de los beneficios penales de justicia y paz. Este condicionamiento, exigido pese al deterioro evidente de su salud, que lo llevó a intentar fallidamente, en septiembre de 2025, lograr la libertad humanitaria argumentando prediabetes severa y una pierna amputada sobre la rodilla. Subraya su maestría para instrumentalizar la memoria histórica. Incluso desde la reclusión, Don Berna busca incidir en la realidad contemporánea. En julio de 2024, y reafirmado en los procesos de 2025 y 2026, dirigió misivas al gobierno del presidente Gustavo Petro, manifestando su intención de ser nombrado formalmente como gestor de paz, instando al desescalamiento del conflicto armado bajo la premisa de que quienes forjaron la guerra están en obligación histórica de ayudar a construir la paz. Estas acciones reiteran su posición como un actor permanente de la realidad sociopolítica colombiana, operando desde las sombras del encierro internacional. El escrutinio detallado y la reconstrucción narrativa exhaustiva de la trayectoria de Diego Fernando Murillo Bejarano no solo documentan las atrocidades de un individuo calculador, sino que construyen una radiografía ineludible y fáctica de las patologías institucionales que han plagado al Estado colombiano durante más de 4 décadas. Su asombrosa capacidad táctica para navegar sin lastres ideológicos a lo largo del espectro de la letalidad es objeto de permanente estudio criminológico. Su transición documentada desde el activismo armado de la insurgencia comunista del EPL, pasando por la ferocidad del cuerpo sicarial del cartel de Medellín, hasta convertirse en el artífice táctico que aniquiló a su antiguo jefe Pablo Escobar de la mano de agencias de inteligencia nacionales y extranjeras. Lo consolida como un operador de violencia inigualable en América Latina. La copiosa y verificable evidencia demuestra con grado de certeza histórica que la organización narcoparamilitar liderada por Murillo Bejarano funcionó con precisión militar, bajo un modelo estrictamente racional de tercerización armada de la violencia del Estado. Sus escuadrones, ya fuesen grupos rurales en las sabanas de Córdoba o los temidos sicarios urbanos de la Oficina de Envigado y La Terraza, ejecutaron agendas de exterminio que favorecían intereses políticos y económicos paralelos, silenciando a líderes sindicales, intelectuales disidentes y políticos honestos, encubiertos cobardemente bajo la fachada de la contrainsurgencia patriótica. Mientras sus días transcurren sumidos en la monotonía y el deterioro físico derivado de su prolongada condena intramural al interior del sistema penitenciario de los Estados Unidos, con un horizonte legal proyectado para la década de 2040, Don Berna preserva en su memoria el acervo testimonial más crítico y temido de Colombia. Estas confesiones fragmentadas y administradas a cuentagotas representan, hoy en día, el eslabón vinculante para el éxito del modelo de justicia restaurativa. Las recientes citaciones ante la JTP y sus maniobras legales ante la Corte Suprema, en pleno 2026, representan para la nación quizás la última e irrepetible oportunidad institucional para cristalizar la memoria histórica,
sanar parcialmente las heridas del conflicto y desentrañar, de manera integral, la oscura arquitectura de complicidad impune que este macrocriminal cimentó a sangre y fuego.